Doy la bienvenida a Ricardo Barbosa. Él es el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Coparmex Jalisco. También es miembro de la Comisión Laboral de la Coparmex a nivel nacional. Estimado Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Pablo, buenos días, gracias por la invitación. Encantado, Ricardo. A ver, primero que nada, ¿tenemos ya una reforma laboral en el país o todavía no? En estricto sentido, no. Como tú bien comentaste hace unos momentos, el proyecto regresó con unas modificaciones de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados, específicamente en lo que se ve al procedimiento de la demanda de los sindicatos por la firma de un contrato colectivo. Modifica sustancialmente ese procedimiento, lo cual afecta el status quo del sindicalismo en México, y también se modificaron ciertos artículos en los cuales se le pide mayor transparencia a los sindicatos en cuanto a rendición de cuentas, manejos de activos y la responsabilidad que tiene el comité ejecutivo hacia sus agremiados. Básicamente son 8 o 9 artículos los que se modifican, pero con esos dos conceptos principalmente. Cambia el proceso del emplazamiento a huelga por firma del contrato y la transparencia sindical entendida de una manera con apego a la ley y respetando la Constitución y los tratados internacionales. El resto de la reforma se regresó sin tocarse y aquí se abren varias vías. Hay que recordar que es la primera iniciativa preferente, entonces pues básicamente nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que se debe hacer, y hablo desde la Cámara de Diputados, desde los senadores. Si tú entrevistas a 3 diputados de manera independiente y a 3 senadores de manera independiente, te van a decir cosas contrarias los 6. Lo que nosotros consideramos es que el carácter de iniciativa preferente no se pierde al regresarse a la Cámara de Diputados, porque es la esencia del sistema legislativo bicameral. La Cámara baja, los diputados mandan el proyecto a los senadores, ellos la aprueban o hacen las reformas y regresan a los diputados para que se vote una vez más, y aquí es donde en la situación donde nos estamos. Se puede promulgar la ley con los senadores han dicho con los artículos reservados, es decir, en lo que ya está de acuerdo, se puede promulgar la ley y tendríamos una nueva ley federal del trabajo en cuestión de semanas. Ricardo, ya nos explicabas, hay flexibilización, digamos, en la contratación. Sí se podrá dar una contratación por horas en México siempre y cuando menos se pague el salario mínimo vigente diario a una persona. Puedo contratar a un trabajador 1 hora, pero cuando menos le tengo que pagar por esa hora 60 pesos diarios, que es el salario mínimo vigente para nuestra zona geográfica, ¿no? Así es. Ahora, esta reforma laboral también incluye el contrato a prueba y el contrato por capacitación. ¿Qué son este tipo de contratos, Ricardo? Bueno, como te comenté hace unos minutos, yo me puedo atrever a asegurar que el 90% de las empresas en México ya hacen algún tipo de contrato a prueba, aunque sea para efectos psicológicos, y lo hacen a través de un contrato por tiempo determinado, que le dicen al trabajador que lo van a evaluar durante 30, 60 o 90 días para ver sus actitudes y sus aptitudes, y de ahí determinar si se le da o no la planta. Obviamente todo esto no está 100% apegado a la ley. Hay que reconocer que los patrones estiran un poquito la liga en cuanto a esa temporalidad, porque la actual ley es muy rígida en cuanto a cómo puedes contratar a prueba. Pero en la práctica ya se da ese periodo a prueba. ¿Qué hace el legislador? Y creo que lo hace de manera inteligente. Lo regula para que el trabajador no quede desprotegido. ¿Qué quiero decir con esto? A un contrato a prueba ahora ya se le va a llamar un contrato a prueba, no un contrato disfrazado de un contrato por tiempo determinado, sino que es un contrato a prueba que puede ser de 30 a 180 días como máximo, dependiendo qué tan especializado es el trabajo contratado. Si contratas a un conserje, 30 días es más que suficiente para ver si tiene la calificación y las cualidades para llevar a cabo ese puesto. Si contratas a un ingeniero o a un gerente, 1 mes puede ser un periodo muy corto para evaluar su capacidad. Entonces, se puede contratar hasta por 180 días a prueba. Ahora bien,
se tienen que establecer claramente y por escrito cuáles son las cualidades o habilidades que tiene que demostrar el trabajador para quedarse. Es decir, no es una decisión subjetiva en el momento para el patrón decir, ya acabaron tus 30 días y en este momento estás, no calificas. No me caíste bien y te vas. Se tiene que integrar una comisión en la cual se tenga que evaluar adecuadamente, objetivamente, y no con el solo dicho del patrón, para ver si ese contrato a prueba ya se convierte en un contrato por tiempo indeterminado. Ese es uno de los candados que pone la ley para proteger al trabajador. Situación que no existe ahorita. Ahorita les hacen firmar un contrato por tiempo determinado y nomás le dicen no te damos la planta y punto. El trabajador se da media vuelta y se va, cuando a lo mejor, hay que decirlo como es, se le están violentando sus derechos laborales. Claro. Asimismo, en el contrato a prueba, yo como patrón no puedo decir, híjole, en estos 30 días o en estos 90 días no alcancé a darme cuenta, te lo prorrogo. Está prohibido prorrogar esos contratos a prueba. Situación que en la actualidad hemos oído casos en la prensa, o nos damos cuenta de empresas que renuevan los contratos por tiempo determinado, no 2 o 3 veces. Nos enteramos de historias de terror que hay trabajadores con 3 años de antigüedad y que cada mes les dan su contrato a 30 días. Esa es una simulación y es una desprotección para el trabajador. En este caso, el trabajador queda protegido porque sabe que puede ser una sola vez, que la decisión no la va a tomar de manera unilateral el patrón y que no puede prorrogarse indefinidamente como se ha hecho en algunos casos. Entonces, aquellas personas que dicen que es una ley pro patronal, creo que no se han tomado el tiempo para leer adecuadamente cómo viene estructurada la ley en cuanto a la protección del contrato a prueba y del contrato por capacitación inicial. Cuando se habla de flexibilización en los despidos, Ricardo, que se aprobaron en esta reforma laboral, ¿es en realidad que se haya aprobado una situación de este tipo que desproteja al trabajador? Yo creo que es un término mal empleado. Lo que establece es que si el trabajador no pasa los elementos que se le exigieron desde un principio en un contrato prueba o bien en un contrato de capacitación inicial, no demuestra que aprendió las cualidades o la técnica que necesita, entonces yo como patrón te puedo decir, tu trabajo está terminado y no tienes derecho a una indemnización. Pero vuelvo a insistir, tanto en el contrato a prueba como capacitación inicial, una comisión es la que determina si el trabajador pasó la prueba o si el trabajador aprendió el oficio para quedarse. No es de manera unilateral por el patrón, vuelvo a insistir. Por lo tanto, no es un cheque en blanco o un cheque al portador a favor del patrón de que pueda contratar y despedir sin ninguna consecuencia legal. En ese caso, el trabajador se iría, si esta comisión especial dictamina que no cumplió con el perfil para el cual fue contratado para la capacitación o a prueba, se va solamente con el pago de sus salarios, pero no se va con las otras indemnizaciones. Sí se va, con sus partes proporcionales. Es decir, si trabaja 2 meses o 6 meses, se saca el cálculo de vacaciones, aguinaldo y prima vacacional y se le paga tal cual. Pero no 3 meses de sueldo, ni 20 días. Así es. Ok.